Quiero hablar ahora de la fotonoticia que dio también hoy levantó el clima político, que es la cumbre opositora. Quiero charlarlo con mis invitados esta noche. Sorpresiva cumbre antigrieta con importantes dirigentes de distintos partidos. A ver, bueno, es una interpretación, ¿no? Es una interpretación. Pero no hay ninguno del otro lado de la grieta porque piensan todo igual. No hay nadie del oficialismo, decís vos. No, hay variedad. No hay nadie del oficialismo. Radicales, bueno, vos todo. sabés que le pregunté... Es como un bronceador, tenés factor 30 y factor 8. Pero excelente. Son bronceadores. Excelente. Son bronceadores. Excelente. El rayo brancatizador. Shampoo En realidad son bloqueadores. Bloqueadores solares son bloqueadores. No tenés un shampoo, ¿viste? Tenés acá 3 bronceadores y 3 shampoos. Son todos bronceadores. Tenés un factor 8, un factor 15, un factor 3, un aceite si querés bronceante. ¿Quién es el que te hace más ruido? Hay autobronceante también. ¿Quién te hace más ruido de todos los que estaban? Y Frigerio. No, por randazo, no sé. El gringo, Schiaretti. Bueno, a mí me hizo ruido un poco Morales. Digo, ¿qué hace Morales ahí, ruido. no? Porque la Quiere ser mayoría tienen presidente, Morales, antecedentes ¿Qué como saben de peronistas Morales? y ¿Quiere ser demás. presidente, Morales? Consulté con un par de ¿Y radicales. qué te dijeron de Morales? No, y por ejemplo, Alfredo Cornejo también fue invitado, pero no fue. O sea, tratan de ampliar como la mesa de discusión política y lo que me dijeron, y bueno, Gerardo últimamente dialoga con todos. Bueno, no la invitaron a Margarita Stolbizer, que integró la lista con Monzó y que claramente está en esa línea, no la invitaron. ¿Esto qué sería, no? Esto sí serían... Esos son los que no invitaron. La foto del 2023. Son los que no invitaron. Justamente falta Morales. ¿Quién me habló? Yo. Toma, ¿Quién? toma. Ah, toma, perdón. No, digo, no veo ningún radical ahí. Bueno, tampoco nos perdemos nada. ¿No? ¿Ustedes ven alguno? Bueno, Ahora, Aníbal, ¿cómo ven lo que viene? ¿No? A ver, Norma, ya no estamos hablando, pero inflación, escucha esto, no sé si lo tendrás como info, pero te lo voy a hacer decir por Ortelli. Tirale a nuestros invitados de hoy qué esperan realmente en el gobierno como dato de inflación de lo que van a publicar en unos días. Bueno, esperan, en el de marzo esperan 6,5, lo firman, 6,5, y para abril te firman 5 puntos tranquilamente. Es terrible eso, ¿eh? Yo que hay que decir 6,5 es muy fuerte. Hoy Máximo Kirchner admitió y anticipó que va a ser un dato muy duro. Hoy, hace instantes, hace minutos. ¿Cómo, Norma? No hace falta poner ni el dato ni el calificativo, es decir, la experiencia que tenemos cada uno de nosotros acá, vamos a hacer las compras. es decir, cada día, pero además es mucho más profundo y mucho más grave. Hemos perdido lo que significa el precio. Claro. Y entonces, es decir, la actitud que tenemos. Yo he pasado muchos meses, quedé confinada en España. Nosotros hemos perdido la dimensión de lo que significa que los precios no aumenten. No hay precio. Entonces, es decir, ¿Te sorprende esto con tu regreso a la Argentina? Que Vos digan viviste un 6 tiempo o así, 7 o 7 puntos. Sí, es un número. Fíjate lo que está pasando en Perú o lo que está pasando en el mundo cuando ha subido la inflación, es decir, 6, 7 en todo el año. Pero yo no quiero perder la oportunidad de lo que quedó anteriormente. A mí me parece que lo que tenemos una gran dificultad de hacer un diálogo democrático, porque no tenemos el mismo idioma, no compartimos el idioma democrático. Y yo voy a reivindicar lo que él dice del liberalismo. Yo creo que acá no había liberales, acá había conservadores que sí eran los golpes de Estado. Pero también me parece que la dictadura partió la historia de Argentina y estamos obligados a hacer un esfuerzo a entender lo que nos pasa hoy, porque si no, vamos a la historia, y después estas mutuas acusaciones que nos hacemos. ¿Qué término polisémico, ¿no? El término liberal, porque las revoluciones liberales del Los derechos humanos son liberales. La señora Roosevelt, que es la gran inspiradora, autora, que además votaron todos, que fue un debate maravilloso, que cuando tengan tiempo yo les aconsejo leer lo que fue eso, cuando el mundo salía horrorizado, lo que significó. La Unión Soviética fue la única que después se abstuvo. O sea, y pregunto, Perón con Norma compartimos una mesa que era gloriosa, ¿o no? Era la primavera democrática, que eso también donde estaba desde Dalmiro Sáenz a Carlos Trillo, a Carlos Uranowski,
al negro Caloy, a veces venía Fontana Rosa, estaba Chacho Álvarez. Fue una mesa, ¿no? Mirá que lidiar con todos esos hombres en esa época. De todos modos. Y vos sola, Norma, con todos ellos. Machistas, no éramos machistas. Eran machistas, De pero no todos eran modos- agresivos. No había en pasado tampoco. Contá anécdotas. ¿Qué decías? Alguien me pierde la No, palabra. Sí. tenés razón sobre eso de polisémico, decir que se... Sí, sí, En interpreta. primer sí. lugar, porque el liberalismo inglés del siglo XIX no puede ser comparado con Boris Johnson. Claro. Vos tenés una etapa creativa, expansionista, de unificación del mercado mundial del capitalismo, que va acompañado con una ideología que dice abramos todo. Ahora, en América Latina el liberalismo es tardío. Y no es de ahora, no es de Milei, esto y todo lo demás. En la historia de América Latina, el liberalismo es la apertura al capital extranjero y el sometimiento de las poblaciones nativas. Los gobiernos liberales han sido más esclavizantes para los pueblos de América Latina que los gobiernos conservadores y clericales, que por su conservadorismo tenían una actitud de tutela paternal hacia las clases subalternas. Entonces, hablar de liberalismo en general, no. Yo cuando le dije liberalismo, no me acuerdo cómo, usé alguna expresión porque yo no voy a comparar el liberalismo que estamos discutiendo acá con el norteamericano. El liberalismo norteamericano es esencialmente el liberalismo político. ¿Pero no económico? Eso puede variar. Roosevelt fue un intervencionista, un gigantesco intervencionista y fue hostilizado. Ahora, por ejemplo, recién acá se aludía a de que las dictaduras son incompatibles con el liberalismo, pero uno de las tutelas intelectuales, ¿tu nombre? De Ramiro. Ramiro, Hayek, fue asesor de Pinochet, con el argumento de que después que terminemos con todo lo comunista y liquidemos a todo el mundo, vamos a tener una auténtica democracia liberal. Eso es una, esto es la verdad histórica, esto no son argumentos. Pero no, está todo bien. Y no son pero- solo pugnas. Pero traer algunos elementos es una trampa anacrónica, porque ver. vos traés que Hayek aconsejó a Pinochet y que está bien, nadie te lo puede discutir y qué te vamos a decir. Pero eso tampoco define a Milei, que es un seguidor de Hayek y que odia a Keynes y que habla de la mentira de... Puede ser. Faustino, mira, yo trato de ser muy puntilloso, me cuido muchísimo. Si yo lo traje a Hayek a cuento ahora, es porque el Milei lo invoca a Hayek. Si Milei nunca hubiera hablado de Hayek, no digo que Hayek. Por ejemplo, ¿cómo se llama el austríaco este? Bueno, el jefe de la escuela austríaca de economía. ¿Milton Friedman? No, No, ese es el norteamericano. Sí, Hayek, no lo tengo. Von Mises. Ah, sí. Apoyó el fascismo y el hitlerismo, el fascismo en Italia. Si nadie lo invoca, no lo traigo a Pero cuento. fíjate cómo hablamos solo de personas. Dicen que un buen termómetro para saber cuál es el desarrollo democrático de una sociedad es preguntarse de qué se ocupa. De las personas, de las cosas o de las ideas. Nosotros solo hablamos de personas y de dinero, de personas y de dinero, Entonces que la- de cifras. No, esto es una distorsión, porque yo estoy hablando de tengo ideas. derecho, No, pero- La tengo escuela derecho. austríaca no es una No, persona, es una perdón, corriente ideológica. Pero es una, en lógica es una falacia permanente. Es Porque una es falacia. difícil la cosa es una conversación. Es una falacia domine. Es difícil ¿Qué Acá cosa? conversar. permanentemente, acá en este programa en Intratables, automáticamente nosotros terminamos una discusión con una falacia dominen. ¿Pero qué me estás hablando, bárbaro? Vos, si vos una vez tomaste un café con Macri, Yo no- bueno, No, pero- y Yo además no me te refería te quiero- a Norma, no me refería a Bárbara, no me Sí. refería a nadie. Quería Estoy hablando de los... Quería completarte algo. Y un poco en respeto a esta generación que son hijos de la democracia, no tienen nada que ver con nuestro fracaso. Pero la sociedad argentina en los últimos 40 años, la libertad la ha dinamizado y hoy es una sociedad infinitamente más compleja que lo que ha sido en el pasado. pobre. Dolorosamente también más compleja. En el mundo democrático,
¿Cuál es el desafío? Las coaliciones de gobierno. ¿Por qué? Porque la complejidad de las sociedades, hoy ya no hay unanimidad. Ahora, está lleno de tribus, de Está bien, pero fragmentos. nosotros fuimos Europa hasta la dictadura. Y desde ahí somos Estados Unidos. La visión, ¿cómo es Europa? Con todos los ciudadanos adentro. ¿Cómo es Estados Unidos? El que ganó, ganó, y el que perdió no tiene nada. O sea, esas dos visiones son muy alternativas. Y nosotros cambiamos. Pero es hora, ¿no creen ustedes que tenemos que intentar el diálogo democrático? Sí, sí. Porque, es decir, yo un poco estoy acá porque quería hablarte también del libro, Sí, ahora porque te es lo la voy a posibilidad contar, que tengo, sí. pero no de mi libro, Sí. a compartir con ustedes. ¿Qué hizo la dictadura? La dictadura impuso terror, y cuando tenés terror, te callás, te aislás. Perdón, dame un segundito, Eh, Norma, porque este es el libro de Norma. Es Norma sobre sacó los varios silencios. libros, pero Norma fue duramente atacada con su anterior libro, justamente que hablaba del perdón y de la culpa, y no quiso contar de perdón en su antiguo libro. Y estamos hablando de este, no sé dónde me lo tomó a la 1, acá. Es que el perdón es íntimo. Acá está, a la 2, ahí está, perfecto. Es Silencios. A ver, Norma, contame, este libro pero nació... quiero decirte, bueno, eso es, bueno, yo tengo 2 hermanos desaparecidos y tengo toda mi vida condicionada, determinada por haber denunciado las violaciones y después por haber entendido que la democracia es el único antídoto que tenemos a las tiranías. Y ahí ha sido una construcción de todos, el que tengamos debate hoy acá. ¿Por qué le pusiste Silencios? Mis propios silencios y todo lo que esta sociedad ha callado. Cuando hay terror, se hace silencio por miedo, se hace silencio por vergüenza, se hace silencio por pudor y por amor. Después vino la democracia y recuperamos la palabra jurídica, el juicio de las juntas. En los 90 intentamos diálogo, en esa época recordábamos, si no entendemos qué nos pasó, de dónde venimos, mal podemos entender esa orgía de muerte que fue la dictadura. No podemos negar que hubo una situación previa, ver la totalidad, no ver el fragmento. Después vino el kirchnerismo que congeló la historia, nos ha puesto una versión como si fuera total, cuando todos tenemos derecho a construir la memoria en democracia, que es una memoria plural. Con eso te tiraron fuerte. Cuando vos planteaste esto, fuiste duramente atacada, que el kirchnerismo planteó una mirada, única sobre los derechos humanos. Pero hay una mirada única, te dicen cómo tenemos que hablar, te dicen, Sí. es decir, lo plural en una democracia es que seamos todos convocados, porque la memoria es plural. Lo que se ha hecho con la ESMA se ha congelado como museo. ¿Sabés lo que le llevó a los alemanes tener museos que además tienen códigos de ética propios, que no podés meter la política, que convocás a la ciudadanía, convocás a los notorios, convocás a los historiadores, pero a la política no? Las madres, cuando buscaban a sus hijos, no preguntaban, ¿sos peronista, sos radical, sos socialista? Buscaban a sus hijos. Tenían escrito de que no podían partidizar lo que era una lucha, es decir, sintetizada en la consigna de verdad. ¿Qué hizo el justicia. kirchnerismo con eso? Nos ha dado una versión de la diferente con sacar un cuadro. ¿Qué significó sacar el cuadro? Escribir una versión sobre la pared que ha quedado vacía. Un relato. Yo no creo que tenés que sacar el cuadro, al contrario, tenés que dejar y enseñarle a las nuevas generaciones qué tragedia ha sido esa. Pero la relación con el pasado no es fácil para nadie. Equiparamos los campos nuestros con los campos de los alemanes. Voy a leer este libro, pero me lo llevo y me lo vas a dedicar. Pero ¿por qué Silencios? ¿Callaste mucho tiempo? ¿Esto estás contando? Todos hemos callado. Todos hemos callado. Yo tuve que esperar casi 40 años para animarme a preguntarme dolorosamente. Yo supe que mis hermanos estuvieron en la ESMA y que fueron arrojados en los vuelos de la muerte, porque el diario El País me puso en la tapa, con el Congreso atrás, en la época yo era senadora, diciendo los hermanos de la senadora Morandini están entre las víctimas. A mí nunca nadie me dijo nada.
Es decir, mi familia, que estuvimos desde el inicio, no merecíamos que las organizaciones, que la misma justicia. Entonces yo supe el destino final de mis hermanos en el juicio y por suerte tenemos esa sentencia jurídica. Ahora, tenemos que tener coraje y honestidad y conciencia, porque ¿qué es lo peor que les he dado a una sociedad? Las tiranías, las guerras civiles y la humillación de una guerra perdida. Ahora recordamos las Malvinas, pero ustedes no saben lo que fue para todos los que regresaron de Malvinas los primeros años, el desprecio social, nadie hablaba de ellos. Esto es lo que nos da la experiencia. Entonces, es decir, tenemos que construir un diálogo democrático para hablar de la inflación, para hablar de la pobreza, para hablar de la democracia. La verdad que es una noche tremendamente profunda, que se den estos yo les dije, le tenía fe y sabía que se iba a dar. Un programa, les diría, para volver a ver, para recordarlo y de vez en cuando, che, mira qué bueno lo que pasó ahí, más allá de algunos idas y vueltas picantes. Este es el libro de Morandini y de Norma, Silencios, memoria ruidosa sobre lo acallado. Bueno, es de Penguin Libros. Después, voy a contarlo, después me lo vas a... ¿Está dedicado esto? No. Así que ahora te voy a agregar para que me lo... Te voy a dar una lapicera para que me lo dediques.